personas tras las rejas. Lo que muy pocos saben de este negocio tan lucrativo no es que necesariamente los grupos en prisión hayan cambiado su comportamiento social y por ende hayan aumentado sus actos delictivos. No, la realidad es otra y el factor económico juega el papel más importante. Las leyes han cambiado, criminalizan y aumentan las penas por ofensas que antes eran consideradas delitos menores y que podían resolverse con una multa o una comparecencia ante un tribunal. Ahora posiblemente entiendan que el inmigrante que antes era un ser humano se ha convertido en un criminal. ¿Y saben por qué? Porque es más beneficioso y con ganancias considerables garantizadas por esta asignación y por ende con destino a una prisión privada. El costo por detenido puede ascender a $60,000 por año. La mayoría de ellos detenidos por delitos migratorios terminan en una prisión privada. Esto nos indica que el gobierno cada día reduce el tamaño de sus responsabilidades y traspasa muchas de ellas a manos de corporaciones con ánimo de lucro. La propia Agencia de Migración y Aduanas ICE tiene contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el periodo de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, alimentación y cuidados médicos. Para sorpresa de todos, el propio Congreso formuló una cuota que requiere que el Departamento de Seguridad Interna retenga 34,000 personas al día en estos centros de detención por violaciones migratorias. Esta industria alcanzó su poder político a partir del año 2006, cuando delitos menores como trabajar con un seguro social prestado, o conducir un auto sin licencia, o quizá con un foco dañado, o ser denunciado porque el perro ladra de noche, empezaron a resultar detenciones que desembocaron en años de cárcel y deportación. En resumen, a mayor número de población indocumentada, mayor será el número de detenciones y deportaciones. Es decir, aquellos que regresan al país sin documentos son criminales y sujetos a encarcelamiento bajo la propia ley de los Estados Unidos de América. El crimen más común es el reingreso al país de un indocumentado. Anteriormente al acusado no se le llevaba a juicio, ahora se le impone una pena de hasta 3 años de cárcel que tiene que cumplir. Pues ya estamos de regreso, amigos radioescuchas, en el banquete principal de este programa. Analizar a detalle todo lo que hace referencia a la confusión que los propios medios han llamado el efecto Donald Trump. Sin embargo, en un análisis exhaustivo, para eso elegí una persona que me ha acompañado en todas estas elecciones primarias y que tiene un contexto muy amplio de la política estadounidense porque también ha sido partícipe de ella. Y bueno, quiero dar una breve introducción para que Carlos se adhiera a este proyecto que nos está escuchando ya y entendamos el tema a profundidad el día de hoy. Para que no se dejen ya confundir por el 99% de los medios que tan solo hace réplica de la nota y que esa nota se vuelve a repetir en los medios colaterales. El efecto Donald Trump, desde mi óptica y mi análisis, no es otra cosa que la válvula de escape de un racismo que nunca ha desaparecido. Y es que cuando un mensaje es guardado, cuando ese mensaje es reprimido por años, basta una válvula de escape para dejarlo salir. Y el racismo en los Estados Unidos de América, sin duda, es el ejemplo más tangible de ello. Centenares de leyes antimigrantes siguen vigentes en este país y centenares más se siguen legislando. Por eso surge una pregunta que debemos contestarnos a conciencia. ¿Es Donald Trump una alternativa presidencial para sus simpatizantes? ¿Es Donald Trump una alternativa presidencial para sus seguidores? No, señores. Donald Trump tan solo es el instrumento mediático que esperaban miles, o quizá en este momento ya millones de estadounidenses que asumen que los males de esta nación son todos aquellos habitantes que no sean blancos. Con un marketing político estratégico, Donald Trump ha sabido sin duda canalizar esa rabia de ese sector de la población que nunca ha dejado de ser racista. Es más, los últimos análisis hasta fechas de hace 2 días, más de $2,000 millones de publicidad gratuita ha conseguido este individuo. Y cada día existen más notas informativas, columnas de opinión, titulares, programas especiales y análisis de este fenómeno. Sin embargo, el problema va más allá, sí, más allá de una elección electoral. Y Donald Trump es tan solo la maquinaria perfecta para poder esperar que a corto tiempo algo se avecina de la política estadounidense, el cual sin duda este gobierno, independientemente de quien quede, asumirá posturas más radicales que las hasta el día de hoy se han establecido. Por cierto, no se les olvide a todos como radioescuchas
que en Estados Unidos nada se da como un fenómeno natural. Siempre existe un plan que lo respalda. Y hay algo que nosotros debemos hacer referencia a esta situación. Cada ley antimigrante que se aprueba o se discute en los distintos estados de los Estados Unidos no es otra cosa que el retorno hacia un pasado de racismo, que más allá que se quiera disfrazar, sigue estando latente en las mentes de muchos estadounidenses que aún no ha dejado el pasado de estas segregaciones raciales. Entrevistamos el mes pasado a Kristi Newman y nos hablaba de esta manifestación que se suscitó especialmente en nuestro estado vecino en Wisconsin, donde un grupo de latinos, algunos dicen 17,000, otros 50,000, la idea es que se convocaron miles de latinos para hacer una crítica directa a esta legislación que encabeza el gobernador Scott Walker y que pretenden bloquear 2 leyes que consideran racistas y antimigrantes. Y esto no tiene nada que ver con Donald Trump. Sucedió a 15 minutos de Waukegan, en nuestro estado vecino de Wisconsin. Y es que quieren boicotear, la ley antisantuario, que sin duda permitía que la policía pregunte el estatus migratorio a personas detenidas por delitos menores, mientras que en el otro proyecto bloquearía en el condado de Milwaukee el uso de identificaciones municipales aprobada a finales del año pasado. Esta nueva ley que propone la legislatura de Wisconsin sin duda daría luz verde para que la policía colabore con inmigración, porque bastaría ser detenido por manejar sin licencia, por deber multas de tránsito o caer en manos de un policía discriminador para ser entregado al Departamento de Inmigración y ser deportado. Y es que la historia no es lo que nos está vendiendo Donald Trump. Esta historia ha estado vigente año tras año. Es más, diversos medios de comunicación, incluyendo el New York Times, han señalado que durante la administración de Barack Obama se han alcanzado cifras récords de deportación de inmigrantes indocumentados que han sido residentes en este país. Las cifras difieren, pero se ha dicho que Barack Obama ha deportado a más de 2.5 millones de individuos, nada más para que tengan ese contexto. Y puedo mencionar más casos, incluyendo la situación que los mexicanos, que es el blanco de este personaje y que es el blanco de miles de norteamericanos que a través de estas campañas mediáticas les hacen creer que somos una carga para este país y no tienen la capacidad de discernir que somos parte medular de la columna vertebral económica de esta nación. Así que Donald Trump, señores, no es el enemigo a vencer. Donald Trump es tan solo una válvula de escape de un racismo que nunca ha desaparecido y, según analizo yo, difícilmente desaparecerá, porque lo hemos vivido en Chicago, lo hemos vivido en Waukegan, se vive en Wisconsin, se vive en Arizona, se vive en North Carolina, se vive en Georgia, se vive en toda la nación. Vamos a abrir entonces los micrófonos para compartir este análisis con mi amigo Carlos Álvarez, desde Chicago, líder latino republicano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Saludos, Raúl, a ti, a toda tu radio audiencia. Estamos muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo. ¿Qué opinas de esta pequeña introducción, mi estimado y apreciable Carlos Álvarez? Mira, una introducción que tengo que decirte, que trae a colación algo que está ocurriendo y que hemos visto desde 1700, a finales de 1700, que viene ocurriendo de diferentes formas y con diferentes comunidades. Esta persecución que viene dándose ahora para nosotros los hispanos nos hace ver de que Trump ha venido despertando una parte que estaba escondida, como tú mencionaste en tu introducción, y que verdaderamente trae, lo estamos viendo, violencia de una magnitud que no se había visto en los últimos, yo no me atrevo a decir, tiempos, ¿no? Fíjate, ahora son los hispanos, pero déjame y recalcar un poco algo que pude
revisar antes de empezar a platicar contigo y con tu radio audiencia. Algo que me llamó la atención, que pasó en el 1871 y fue de que un grupo de blanco, un grupo de white mob en Los Ángeles atacaron una comunidad china y esto causó destrucción y matanzas a 19 personas. Fíjate, antes fueron los chinos, donde inclusive más adelante comienza a ver en el 1882, esto es breve porque esto es historia, hechos, y esto es extenso y profundo, pero abundando, se pasa una acta, el Congreso, donde a todos los inmigrantes chinos, y esto fue en el 1882, por 10 años, bane a todos los inmigrantes chinos. Algo similar que quiere hacer Trump con los musulmanes, eso tiene una explicación, obviamente, pero no deja de ser un aparente patrón que esta nación ha tenido. No sé si es que ha olvidado su historia, que lo está llevando a cometer los mismos errores, o es algo provocado por grupos específicos que quieren seguir jugando con esto. Y esto es algo que lo hemos venido hablando en unos tonos y en unos puntos esporádicos en las intervenciones, pero que no es casualidad que con esta candidatura presidencial aún los candidatos de partidos republicanos no estén de acuerdo en algo tan importante que viene siendo el resolver esta dinámica que está ocurriendo con el issue de inmigración. Fíjate, Raúl, hasta que no se le dé un stop de parte del gobierno federal al issue de inmigración, cuando digo stop es resolver, como intentó hacer Ronald Reagan, como bien mencionaste, en el 1990 de una manera abierta, donde trajo una amnistía y pudo haber un lapso de tiempo para que trabajadores pudieran de alguna manera tener unas ventajas para una residencia acá. Vamos a seguir viendo este problema con los hispanos, donde me atrevo a decir de que ya está empezándose a ver las violencias, tal vez no al grado como los chinos en los 1800, pero estamos viendo ciertos episodios específicamente de blancos hacia hispanos en diferentes lugares o estados de la nación. Y no tan solamente eso, sino que ahora, aparte de que esto no se ha querido fuertemente resolver, existe ahora la deuda que ha venido acumulando Estados Unidos a nivel federal, donde ambos partidos han tenido que ver en esto. Esto no es solamente ahora de la administración de Obama, donde vemos que en su administración han ocurrido las mayores deportaciones de hispanos en la nación, donde él prometió que sus primeros 100 días iba a resolver esto, y que obviamente en la administración de Obama ha sido donde más la deuda ha acrecentado. Te tengo que decir que también del Partido Republicano, dentro de sus leyes, muchas de ellas irresponsables para poder suficientemente seguir el avance de sus agendas, aportó a esto. Y hoy lo que estamos viendo es la acumulación de no tan solamente el malestar de un grupo extremista y blanco representado por Trump, y esto es abiertamente, ya está escrito y está dicho y está anunciado, sino de una traición de aquellos que han creído en los procesos electorales, que han esperado que los partidos, en este caso el Partido Republicano, en cierta manera detenga estos avances de agendas particulares de políticos independientes o individuales, para entonces ver lo que estamos viendo ahora. Una nación que parece ser que ya estuvo dividida en lo oculto y ahora salió y brotó esa herida otra vez. Salió esa
podredumbre del corazón de raíces, donde esto viene afectando a esta nación por siglos. Y eso es algo que nos preocupa, Raúl, nos preocupa. Fíjate, Nos preocupa Carlos, a todos. que has mencionado pasajes de las estrategias para la deportación de chinos, pero hay algo que nosotros los mexicanos no podemos olvidar, y es que previo a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abrió la frontera a través del programa Braceros para que cubriera las expectativas agrícolas de este país, asumiendo que la mayoría de los jóvenes o de las personas de sexo masculino pues eran miembros de la milicia estadounidense. Y lo más triste es que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, el propio gobierno a través de legislaturas establecieron posturas antimigrantes hasta llegar al famoso programa Wet Bad o Espaldas Mojadas, donde millones de mexicanos fueron deportados. Y eso nos deja ver las incongruencias, las incoherencias de un país que hace usufructo de nuestra gente y no tenemos en el escenario ninguna unión que nos permita proteger nuestros propios derechos. Lo han hecho con chinos, lo han hecho con latinos, lo han hecho con centroamericanos, lo han hecho con mexicanos y lo van a seguir haciendo porque nosotros no hay una estructura que nos permita defender nuestros propios derechos. Es más, es irónico que el mismo candidato que es, vamos, el instrumento perfecto de no sé qué intereses oscuros que nos está avecinando algo que podría implementar la política estadounidense más allá de quién quede como presidente de este país. Lo mencionó el propio Donald Trump. Hizo referencia al gobierno de Eisenhower en la década de 1950 y hablaba de que no se tiene otra opción y que esa es la opción que se tiene, la deportación de gente después de que dejó parte de su vida para proteger, enriquecer y potenciar lo que hoy es Estados Unidos, la primera potencia del mundo, en apariencia todavía. Entonces, todo este escenario absurdo, Carlos, nos está distrayendo y nos permite que nos concentremos en un solo personaje, cuando el fondo es todavía más complejo lo que existe detrás de ello. Si Donald Trump queda o no queda, eso nos da exactamente lo mismo. No se puede creer en ninguna postura, incluyendo a los demócratas, porque encima de un candidato demócrata o de un candidato republicano está la política estadounidense que supera las diferencias o coincidencias entre estos dos partidos o duopolio. ¿Qué significa esto? Que pareciera que más allá de que Carlos Álvarez es ciudadano, por el simple hecho de haber nacido en Puerto Rico, o por todos aquellos que se han legalizado y han alcanzado la ciudadanía, yo creo que en las entrañas de ninguno de los latinos somos considerados ciudadanos de primera clase. Siempre nos ve un sector de la población como segunda, tercera y hasta cuarta clase. Y eso porque nosotros los latinos hemos encontrado que el peor enemigo de nosotros es la fractura que tenemos nosotros mismos. Hoy un latino pareciera que más que un aliado, si es un funcionario público, se convierte en el peor adversario. Ejemplo de ello es lo que se vivió en Chicago, en lo más tangible, como un individuo que en su momento tuvo la posibilidad de apoyar a un candidato que aspiraba a la alcaldía de Chicago, le da la espalda, como un personaje que se jacta de defender la lucha para la legalización de nuestra gente y asuma un valor, es el mismo quien golpea a esa gente. Entonces, ejemplos de esto, Carlos, nos vuelve a ratificar que más allá de alcanzar consensos comunes, encontramos diferencias más radicales. Y eso, mientras nosotros no lo cambiemos, Donald Trump es una marioneta, como pudo haberse llamado Cata, no sé cómo se llama el personaje, el jovencito, el señor mexicano que entrevistaron, cómo se llame. El problema no es el individuo que utilizan como instrumento, el problema es lo que se puede avecinar a través de este instrumento maquinaria que quieren utilizarlos para imponernos un escenario de temor, un escenario de miedo, Carlos Álvarez. Mira, estoy de acuerdo con todo lo que tú acabas de decir. Mira, Raúl, no tan solamente mencionaste algo sobre Puerto Rico,
Estados Unidos tiene una mala costumbre, yo digo esto, y yo no estoy en contra, obviamente, todavía creo que es la mejor nación del mundo. Ahora, no podemos seguir en el juego que tenemos. O sea, si un puertorriqueño es visto por un policía blanco, y yo te lo puedo decir por experiencia, déjame pararle ahí, porque sí puedo decir por experiencia. Cuando yo llegué aquí hace 10 años, yo pasaba por el Humboldt para la Division, obviamente yo me quería tomar una batida de una compañía, y eran las 12:30 y más o menos de la noche en la Division entre Western y California, y sin desconocer, no sé de dónde sale este policía, pero él alegadamente me prende los biombos y me dice que yo me comí una luz roja. Yo digo, oh, wow. Cuando me para, obviamente yo estaba acabado de llegar en ese primer mes, y mira esto lo que pasa, no importa a la vez que seamos hispanos. Él me detiene, y yo tenía, me recuerdo, un jacket con un hoodie, ¿verdad?, puesto sobre la cabeza, negro o azul oscuro. Cuando me ven, automáticamente aquel hombre blanco, algunos 6 pies con 5 pulgadas, yo mido algunos 6, 2 y medio, casi 3, hizo una llamada. Yo no entendía mucho inglés para aquel tiempo. 9 patrullas llegaron en el medio de la calle, me sacan, me esposan, y había un policía que parece que vio, como decimos en Puerto Rico, la mancha de plátano que llevaba, acabadito de llegar de Puerto Rico, y me preguntó en español, ¿tú eres de Puerto Rico? Y me dijo, yo le dije obviamente que sí. ¿Qué quiero llegar con esto? Solo porque pasé hasta altas horas de la noche y estaba vestido con algún color relacionado a ganga, si era hispano, automáticamente yo pasé por esa situación donde, déjame decirte, no me resistí en lo absoluto, porque sabía que si me resistía no iba a salir vivo de ahí. Eso era una de las cosas que me enseñó mi padre. Si no tienes que esconder nada, si un policía te para, solamente sigue el proceso y vas a salir adelante. Y ese policía me dijo, mira, te tenemos que arrestar, pasaste por este lugar, y tú estás obviamente en territorio de Latin Kings, o de la ganga que haya sido. ¿Qué sucede? Solo por yo ser hispano, no hubo ni tan siquiera un registro, eso fue automático. ¿Qué yo quiero traer con esto? Mira, si nosotros como hispanos no nos identificamos en estas experiencias, aunque tengamos posiciones diferentes, políticos partidistas, de colores como sea, y no comenzamos a unir fuerzas para que estos candidatos que dicen representarnos a nosotros y defendernos desde el Congreso Federal y a nivel local, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero no en un término de protesta solamente, sino de ir y buscar la representación donde se haga presión a este candidato y de alguna manera se le deje saber que voto se le va a ser quitado para que su silla se mantenga no bajo su poder, sino a otro que venga a hacer el trabajo. Y en esa dimensión, cuando estemos, ahí yo creo que, Raúl, van a comenzar a haber grandes cambios. Yo no creo que haya un hispano en esta nación que haya pasado por una situación similar a la mía. Y déjame decirte, gracias a Dios que en Puerto Rico, los que nacen allá son ciudadanos y nacen con esa bendición, pero al llegar aquí tú puedes sentir rápido y automáticamente cómo te separan, cómo hacen races, vallas contigo, y se ve marcado aún, y lo más triste es que se ve entre los hispanos. Así que esto que estoy compartiendo, Raúl, es bien importante, aparte de todo lo que se ha podido traer en cuanto a lo que es la política, porque Donald Trump reafirma un problema que América tiene debajo del fenómeno Trump, como se ha llamado en todas las a nivel de toda la nación, pero
si hay algo que tenemos que aprender, y lo he mencionado anteriormente, como hispanos, es que comencemos a poder llamar accountable o a contabilidad a estas personas, no tan solamente en protestas, Raúl, como pasó en Wisconsin, sino acá en Chicago, en cada estrado que existe o hay un hispano. ¿De qué lado tú estás? ¿Estás del status quo o de alguna manera nos vas a beneficiar a nosotros? Yo no he visto un movimiento de alderman hispanos, inclusive del mismo Gutiérrez, por ejemplo, que en la Villita, que está condicionada o se habló en un momento dado que era la segunda Magnificent Mile, defienda a los pequeños empresarios de que no se sigan aumentando los taxes en ese lugar. Todavía yo no he visto algo contundente que los pueda defender. Y si pasa por la Villita, o aquellos que tienen la oportunidad de pasar por la Villita saben que son cada vez más lugares vacantes que antes existían buenos y prósperos negocios. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con nuestra comunidad? Está tan ciega que no puede identificar esto y comenzar a combatirlo antes de unas elecciones, porque la elección, obviamente, todos quieren de alguna manera llamar la atención a los africanos o afroamericanos, a los hispanos, etcétera. No, es en el momento donde no están haciendo ningún tipo de campaña. Ahí entonces entrar nosotros para poder entonces apuntarnos a que si no te mueves y no llegas a una acción en favor nuestra donde estos problemas que están ocurriendo, tenemos un grupo de personas allá atrás que está avalada por esta organización, no por el dinero que puedas darnos como entidad gubernamental, sino tenemos organizaciones que vamos a defender y que vamos a sacar. Esa es la lucha que tenemos que, añadiendo a todo las manifestaciones posibles que se puedan hacer, hacerlas. Si lo hacemos, Raúl, nos van a agarrar miedo y no va a haber billonario ni grupo de billonarios que pueda comprar la libertad del proceso que existe en Estados Unidos. Y obviamente vamos a entrar, sabemos que vamos a entrar en unas áreas bien fuertes, porque obviamente se va a haber una reacción, o posiblemente se puede haber una reacción en cadena cuando entre policías y demás. Si lo hacemos pacíficamente, siguiendo y conociendo los estatutos y la ley y los procesos, y entrando como hicieron los grupos, por ejemplo, de LGTB, que se aprovecharon de ciertas incongruencias en la ley y han avanzado a nivel federal. Si lo hiciéramos de esa forma, donde se unieron grandes funcionarios, no tan solamente dentro del gobierno, sino personas adineradas dentro de la comunidad LGTB, y obviamente con la fuerza y con el entendimiento apropiado constitucionalmente a nivel estatal y federal, Raúl, yo te garantizo que no va a haber quien nos detenga. Aquí el punto, Carlos, es esto. Y vuelvo a repetir porque me están haciendo varias preguntas. ¿Y qué pasa si gana Donald Trump? Señores, voy a volver a repetir un punto medular para que quede claro. Elegí a Carlos porque también tiene el conocimiento y experiencia propia dentro de las entrañas de un sistema. Primero, ¿de dónde surge Donald Trump? Donald Trump es el rey de las incorporaciones. Y gracias al conocimiento que tiene este hombre, ha sabido aprovechar todos los espacios vacíos de estas leyes y declararse tantas veces se le ha antojado a conveniencia bancarrota y aprovechar la flexibilidad de las leyes, incluyendo las financieras o económicas. Quiere decir que el sistema de Estados Unidos, por encima de los personajes que estén en la contienda electoral, llámese de las filas demócratas o republicanos, hay una agenda superior a ellos. Y la agenda superior es la agenda estadounidense. En pocas palabras, lo más parecido a un republicano, ¿saben quién es? Un demócrata.
Y lo digo desde este ángulo y esta perspectiva. Donald Trump es solamente una válvula de escape. Lo que se vive en Wisconsin no es una razón o circunstancia de que Donald Trump surgió en el escenario. Y lo que se vivió en Wisconsin hace 4 o 5 semanas, esas posturas de leyes antimigrantes. ¿Saben cuántas leyes antimigrantes existen hoy en día ejecutándose? Centenares. ¿Y saben cuántos centenares más están legislando? Muchísimos. Así que Donald Trump representa nada más la marioneta mediática que ni siquiera me preocupa los simpatizantes que se adhieren a él. Me preocupa lo que se está avecinando y la postura de las leyes que este país puede implementar con esta generación, esta incitación de violencia, de rabia, de odio, de racismo, de segregación. Este es el verdadero problema. Déjenme recordarles un pasaje a los mexicanos. El mexicano fue usado al inicio de la Segunda Guerra Mundial y llegaron millones de campesinos a este país porque se enlistaron en el programa Bracero. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, con un grupo de políticas de Eisenhower, diseñan una estrategia, un programa de deportación, así como le llaman hoy en día comunidades seguras. En aquel entonces se llamaba wetback o espaldas mojadas, y deportan a millones de mexicanos, a pesar de que muchos de ellos eran residentes y ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que por encima de la marioneta en turno está la agenda estadounidense. Y tiene razón Carlos, mientras nosotros no nos agrupemos y existan sanguijuelas en el camino, incluyendo latinos como congresistas que todos conocemos, señores, ellos más que unificación es una fractura a nuestra propia sociedad que no tiene rumbo. Es más, el propio Pew Spanish Center, en una encuesta realizada para detectar quién es el líder de los latinos en este país, no encontró a nadie. A nadie. Mencionaban hasta el nombre de Jorge Ramos. Imagínense lo vago que es nuestro liderazgo. Un personaje que se jacta de defender a la comunidad latina y le cierra las puertas a la comunidad latina. Lo mismo que el personaje que maneja el eslogan de reforma migratoria. El día que nosotros nos empoderemos, no nada más con votar, el día que nos empoderemos como sociedad, el día que conformemos verdaderas organizaciones que respalden, que protejan y que conozcamos y nos demos a la tarea de conocer este sistema, sus leyes, su mecanismo, que contemos con esa estructura jurídica, el día que resaltemos lo que realmente representamos esta nación, ese día puedo asumir que aunque existan 800,000 jóvenes latinos cada año con capacidad de emitir un voto, eso no va a trascender mientras nosotros no conozcamos qué papel jugamos en la política, en la economía, en la cultura y en la sociedad de este país, Carlos. Estoy contigo. Mira, Raúl, para aquellos que se preocupan si Donald Trump fuera presidente, yo veo esto en el peor de los casos, el tranque que va a haber a nivel federal en contra de Trump. Eso es si pasa la nominación. Si pasa la nominación, asumiendo que pasa la nominación, queda como nominado, que obviamente se sabe a ciencia cierta porque se ha dado a conocer de que el Partido Republicano está buscando a como dé lugar que Trump no salga nominado. Ese es el target. Por eso sigue Kasich en la contienda, porque Kasich surge como una posible carta para la nominación dentro del proceso que ellos tengan, sin perder de vista que ellos pueden cambiar a última hora en la misma actividad las reglas, pero eso es otro tema. Ahora quiero traer esto sin desenfocar a lo que quiero llevar, y es de que asumiendo que eso ocurra, miren, y pasa la nominación, yo, Carlos Álvarez, me atrevo a decir lo siguiente, que ahora mismo que hay ambas cámaras que tienen ahora liderazgo, tanto en el Senado como en la Cámara, en House Floor y el Senate Floor, ambos están liderados por republicanos. No va a haber una simple oportunidad para que Donald Trump quiera montarse y imponerla de él como lo ha venido haciendo. Le explico por qué. Porque hay un proceso legislativo. El presidente, aunque hemos visto a Obama por acción ejecutiva
hacer y deshacer en una serie de leyes, ¿verdad? Que para muchos les ha beneficiado, como el Obamacare, etcétera, y para otros no. El proceso legal o el proceso legislativo de Estados Unidos no llama a un presidente a emitir acciones todo el tiempo. Hay un proceso para cada ley y es ahí donde en ese proceso legislativo van a bloquearle al presidente cualquier intento de ir más allá de lo que ambas cámaras, desde mi punto de vista, tienen. Él ha dicho una serie de cosas, las deportaciones, o sea, él no puede venir a deportar a todos los millones de personas porque eso es un proceso, si fuera así, aunque Obama lo ha permitido. Para los efectos va a haber una guerra allí adentro. Y es ahí entonces, mientras se va a emitir y comienza a dilucidarse qué cosas y qué agenda y qué leyes se van a hacer, tenemos que entonces entrar organizadamente, Raúl, a afectar a esas, tanto a la Casa del Senado como al House Floor, para evitar de que esto siga avanzando. Ahora, tú dijiste algo bien importante, Raúl, y es que lamentablemente nuestro liderazgo hispano a esos niveles es débil y fácil de manipular, y lo vemos en grandes líderes que lamentablemente no se mantienen fuertes en la posición que deben de tener. Y los que están ahora mismo por el Partido Republicano, que ahora mismo quien queda es Cruz, ha venido con una mano dura, similar a Trump, un poquito más suave para los efectos, pero con el mismo mensaje: vamos a deportar, vamos a sacar a todas estas personas de ahí, cuando no debe de ser la actitud. Ahora, si esto es la tangente o el temor que existe, eso es una indicación o una oportunidad para comunidades hispanas dentro de ciudades como Chicago, en estados como Wisconsin, que me felicito a todos esos manifestantes, y en otros lugares más en la nación, de entonces verdaderamente comenzar a hacer y entrar a la política pública, donde es mucho más que ir a votar, donde es mucho más que hacerle pancartas a un político porque es alto o porque es moreno o porque es de X país o es de X comunidad, y comenzar a escudriñar bien a quién es que yo le voy a dar el voto. Ven acá, si tú estás en esta posición, pero no lo hacemos, Raúl, no lo hacemos, porque no estamos en esa dimensión de gastar o invertir tiempo en eso, y los que se supone que los hagan están agarrando dinero, miles y millones de dólares, y no hacen nada. Mientras no hagamos nosotros el ruido necesario estratégicamente y con una visión y una guianza efectiva, seguiremos siendo el experimento de estos ambos partidos políticos, sí, donde van a seguir jugando a que van a resolver el issue de migración, donde saben ellos que una de las comunidades donde más libertad financiera puede haber son en las comunidades hispanas, donde venimos y hacemos el trabajo que muchos no quieren hacer, y aún los que los quieren hacer sabemos cómo multiplicarlo para poder enriquecer esa comunidad. Van a seguir jugando, y eso es tiempo que pare, porque esto viene ocurriendo por siglos. Obviamente surgió un Martin Luther King, como mencionaste, creó un movimiento de civil rights, pero aún ese movimiento de civil rights ha sido manchado por extremos grupos que lo que quieren es unas favores o una serie de cosas que simplemente les van a beneficiar a unos pocos y no a la mayoría, y ahí es donde se daña el proceso. Yo creo, Raúl, que este es el tiempo donde seguimos obviamente analizando, pero a la misma vez reforzando cómo vamos a trabajar para las próximas elecciones, qué vamos a hacer. Yo quisiera oír, y ojalá, y yo sé que de alguna manera esto debe de estar inquietando a gente en las comunidades, que se levanten y comiencen a organizarse sus mismos
grassroots groups o grupos de comunidades. Pero ahí Carlos, ahí es el problema. Mira, Carlos, esto en teoría suena bien interesante, pero en la práctica, cada sociedad de las comunidades latinas que tenga un grupo significativo de comunidad hispanoparlante está controlada por esos mismos grupos, grupitos pequeños que se venden al mejor postor, organizaciones disfrazadas de defensores, una sarta de sanguijuelas que, bueno, Chicago es el ejemplo más tangible. Hay una organización, imagínate tú, que recibe dividendos tanto del gobierno estatal como del gobierno mexicano. Y la agenda sigue presente, y todos lo saben, pero siguen siendo borregos de esta misma enseñanza que se hace réplica en donde quiera. En California están controlados por ese mismo grupito. En Nueva York están controlados. Ustedes mismos, en el área puertorriqueña, hay un tipo que los sigue controlando porque no existe esa explosión de decir, basta las conveniencias y apostémosle a la convicción, Carlos. El problema va a radicar en nosotros mismos, el cambio que vamos a asumir nosotros mismos, primero. Y segundo, empezar a contaminar de manera positiva a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y es que es tan fácil poder asumir el poder en este país, amigos radioescuchas, que voy a hacer una especie de numerología para que entiendan cómo es la dinámica. Tan solo, voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que la población en el estado de Illinois es de un poco más de 2 millones de personas. Quiere decir que si cada uno de nosotros colocase $1 a un escenario político electoral, pues vamos jugando con la misma herramienta que utiliza el sistema para poder desde adentro poder ganar respeto e interacción e inclusión de la misma sociedad hispanoparlante. Con $1 podríamos reunir $2 millones para asumir al candidato que en coincidencia de la comunidad pudiese representar las prioridades. Y si son los sponsors o los patrocinadores los que definen la agenda de este país, bueno, la comunidad latina ya tendría el derecho de exigir lo que se le antoje con el candidato que se le antoje, fuera latino o no lo fuera. El problema es que tampoco utilizamos esa herramienta. El problema es que tampoco utilizamos ese instrumento. Y es que alguien más siempre gana la partida por la existencia de esas organizaciones. Carlos, tenemos 1 minuto para despedirnos porque este tema da para muchísimo más. Sí, no, mira, Raúl, es tiempo, obviamente, y como tú dices, de entrar a esas dimensiones. Yo creo que estamos a tiempo todavía para hacerlo, Raúl. Para eso existen programas como estos, que hablan de lo que pasa en crudo, como es, sin tapujos, para abrir la conciencia de aquellos que todavía no se están despertando a la realidad que está ocurriendo. Raúl, termino con esto, gracias, porque siempre es una alegría compartir contigo, con tu radio audiencia, y vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante, todavía falta mucho que hacer, y para eso existen programas como estos. Así que un abrazo para ti, Raúl, un abrazo para toda tu radio audiencia, y seguiremos entonces informando más adelante. Muchísimas gracias, Carlos Álvarez desde Chicago, pues nos da su punto de vista y apreciación de esto, que no es más que un instrumento para exponenciar lo que siempre ha existido. Y me refiero precisamente a este efecto llamado Donald Trump, que pudo haberse llamado, si ustedes quieren, Ted Cruz, Marco Rubio, o el nombre que ustedes quieran. El asunto es de fondo, no de apariencia. Empecemos a leer un poco, empecemos a documentarnos, no por nosotros los adultos, por esas nuevas generaciones, que no tienen la culpa de que repitan los mismos errores y grilletes de todos y cada uno de nosotros. Sería una vergüenza que heredáramos eso a nuestros hijos, sin la posibilidad de defensa, sin la posibilidad de exigir sus derechos, sin la posibilidad de ser parte de la inclusión de una sociedad donde son tan importantes como cualquier otro grupo étnico. Ojalá de vez en cuando ese tiempo destinado en esa programación, más bien dicho, porquería de programación
de las cadenas televisivas que ustedes ya conocen de habla hispana, tomasen un libro, tomasen algo que les permitiera enriquecer, incrementar el acervo cultural y que con sus hijos dialogaran de los temas que a final de cuentas traen una repercusión en la vida de todos nosotros. Que entendieran la dinámica de cómo se moviliza una sociedad incluyendo nuestra propia comunidad, quiénes nos representan, cuál es la agenda de trabajo de ellos, es parte, nuestras prioridades de esa agenda, conocer las leyes, la manera como se aplican, la manera como se defienden y de una u otra manera apostarle a una sociedad de mayor integración, renovar todas esas organizaciones que tanto daño han hecho a la sociedad. No basta que tengamos 800,000 jóvenes en capacidad de emitir un voto. Es preferible que tengamos 100,000 educados y conscientes de lo que representa ese valor cívico. No caigamos en ese juego mediático de atemorización, en ese juego mediático de temor, al estilo la doctrina del show de Naomi Klein. No, señores, analicemos a profundidad, conozcamos lo que está sucediendo y lo que un día para nosotros puede asumir como un caudillo, un líder o un mesías, no dejan de ser personajes de frituras, que por encima de sus convicciones están las conveniencias. Vean lo que pasó con Jesús Chuy García. Se jactaba y decía, no me apoyó Luis Gutiérrez, pero tampoco Chuy García endosó ni apoyó a Javier Salas. Prefirió endosar a alguien más de otro grupo étnico cuando pudo haber fortalecido todo esto. ¿Qué es Jesús Chuy García? ¿Un liderazgo latino o alguien que aprovechó la condición y la situación y dijo, este es mi momento, más allá a sabiendas de que no luchó por ganar la alcaldía, porque pareciera que también este escenario fue negociado? Mi nombre es Raúl Ventura y así terminamos una edición más de su programa Micrófono Abierto. No deje de sintonizarnos todos los días de 5 a 7 de la tarde. Sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net. Para mí, el día de hoy, como todos los días, fue una bendición el hecho de que asumamos la responsabilidad de estar detrás de este dispositivo mágico que es un micrófono, pero también con la responsabilidad de asumir la información y los argumentos para que al final del día usted, amigo radioescucha, realmente esté informado. Nos vemos mañana.